Buenas tardes, gracias amigo por la presentación. No sé si ve mi pantalla. Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Primero agradecerte por la invitación y darme esta oportunidad de tocar este tema que es tan importante el día de hoy. Conversamos a veces con varios colegas los pediatras, con colegas ginecólogos, y realmente el cáncer contra el cuello uterino, sí es verdad, no es que hayan disminuido los casos, sino que el cáncer de mama se ha prácticamente duplicado, hace que pareciera verse más chiquito la incidencia y prevalencia de cáncer de cuello uterino. El tema es por qué vacunar en la niñez contra el VPH. Entonces quiero hacer un recordaris cómo vamos en cáncer de cuello uterino en el mundo. Y vamos a ver que cáncer de cuello uterino ocupa el 5.º lugar de incidencia. Ocupa el 5.º lugar de incidencia en el mundo. Es uno de los cánceres más frecuentes. Vamos a ver cómo se distribuye el cáncer de cuello uterino según el grado de recursos económicos de cada país. Vemos aquí en celeste países de medianos y bajos recursos como nosotros, y aquí en verde más oscuro los países de altos recursos. Y vamos a ver que en todos los grupos etarios, en todos, cuanto más pobre es el país, la incidencia de cáncer de cuello uterino es mucho mayor. Y este es un tema que afecta a toda la región, a toda Latinoamérica. Y prácticamente la parte sur y central del África, pero yendo a la parte de Latinoamérica es un tema muy importante hasta el día de hoy. Este es un mapa de cómo se da la incidencia de cáncer de cuello uterino en todo el mundo, y vamos a ver que aquí en Perú estamos en un punto casi, no estamos llegando al límite como en la África subsahariana, donde hay países que tienen una incidencia de 40 por 100.000 habitantes. Nosotros estamos en 22 aproximadamente, pero en toda Latinoamérica vemos que sigue siendo un problema cuando nos comparamos en relación a países con más socioeconómicamente hablando, tienen mucha mayor capacidad y dinero que nosotros. La mortalidad es igual. En los países donde hay mayor incidencia tenemos que la mortalidad es bastante alta. Y acá en Perú, pues igual que en otras partes del mundo, nuestra incidencia sigue siendo alta. Pero nuestra mortalidad sigue siendo alta. Y si vemos cómo ha cambiado esta mortalidad, podemos decir que en los últimos 20 años sí ha cambiado tanto la incidencia como la mortalidad. Pero si vemos los últimos 10 años, nuestra incidencia ha disminuido un poco, pero nuestra mortalidad sigue manteniéndose. A nivel de Latinoamérica vemos que anualmente 83.000 mujeres son diagnosticadas de cáncer de cuello uterino y 36.000 van a morir por esta enfermedad. Aquí en Perú tenemos aproximadamente entre 4.200 y 4.500 mujeres que mueren por cáncer de cuello uterino, lo que nos dice que al día mueren de 4 a 5 mujeres por cáncer de cuello uterino. En lo que va de la tarde, el día de hoy, ahora que son poco más de las 5 de la tarde, aproximadamente 3 a 4 mujeres que han muerto por cáncer el día de hoy, por cáncer de cuello uterino el día de hoy en nuestro país. Las tasas de mortalidad son 3 veces más altas en Latinoamérica y el Caribe que en la parte norte del continente. Es verdad que se ven desigualdades enormes en salud. La pandemia ha desnudado la precariedad de los sistemas de salud a nivel mundial, especialmente en nuestro país. Si recordamos un par de años atrás, 3 años atrás, ocupábamos uno de los últimos lugares en el manejo del COVID, y esto pues debido a la precariedad de nuestro sistema de salud. Hemos pasado por algo tan grave y parece que no aprendemos de nuestros errores.
Esta es la distribución. Vamos a ver que cáncer de cuello uterino tiene una incidencia para el año 2020 de 22.2 por 100.000 mujeres y una mortalidad del 11.5 por 100.000 mujeres. La primera causa de muerte en general es el estómago, en la mujer le sigue cuello uterino y en tercer lugar mama, pero en la mujer de los genitales, de los órganos de la reproducción humana en la mujer, vemos que el cáncer de cuello uterino es ligeramente más mortal que mama, o una incidencia mucho menor respecto a la mama, y esto debido a que ha aumentado tremendamente la incidencia de cáncer a la mama aquí en Perú. Actualmente se estima, o hasta antes de la pandemia, se veía que el 70-80% de las mujeres llegaban a la primera consulta en estadios 3 y 4. Hoy en día estamos viendo que más del 80% de las mujeres están llegando a la primera consulta en estadios 3 y 4 por los diferentes tipos de cáncer, incluido cuello uterino. Cuando vemos que el BPH pues, es el protagonista principal del cáncer de cuello uterino. Este BPH tiene una carga mundial de 607.000 neoplasias malignas, tanto en hombres como en mujeres. Tenemos 11.000 casos de pene, si lo comparamos con el medio millón de casos de cáncer de cuello uterino, es prácticamente irrisorio. Y es que este BPH afecta más a mujeres que a varones cuando hablamos de genitales externos. Cáncer de vulva y vagina va aumentando la incidencia, 21.000 casos. Cáncer de orofaringe, aquí vemos que la incidencia de cáncer en orofaringe es mucho más en hombres que en mujeres. Cuando tenemos hoy en día una paciente que la tratamos por una lesión intraepitelial de alto grado, MIC2, MIC3, carcinoma in situ, y luego de ello le indicamos la vacuna, lo primero que nos dice la paciente, y la vacuna para mi pareja, pues bien, la vacunación en el varón no es para, si es verdad que es para proteger del cáncer de pene, es más para proteger el cáncer de cabeza y cuello. Estamos hablando específicamente de cáncer de orofaringe en varones, ya que esta enfermedad es mucho más incidente en hombres que en mujeres. Cáncer de ano, una distribución más o menos igual, 530.000 casos de cáncer de cuello uterino, y vemos que esto lo multiplicamos por 60 cuando hablamos de lesiones intraepiteliales de bajo y de alto grado. 22 millones de casos de lesiones de bajo grado, y 9 millones de casos de lesiones intraepiteliales de bajo grado. Y si hablamos de condilomas y verrugas genitales, es como si todo el Perú tuviera verrugas genitales, tanto hombres como mujeres. Los tipos de BPH más comunes, sabemos que el 16 y el 18 a nivel de todo el planeta, entre los dos representan el 70% del cáncer de cuello uterino. El BPH 45 le agrega un 6% más, 31,4.2 y el 33,4. Vemos que estos 5 tipos de BPH representan aproximadamente el 90% de los diferentes tipos de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. En Latinoamérica vemos que el BPH 16, 18, 45, 31 y 33 representan el 83.7% de todos los tipos de cáncer de cuello uterino. Y dentro de la prevención primaria, ¿cómo nos protegemos de este virus del papiloma humano? Si es bien, tenemos actualmente en el mundo 3 vacunas, la vacuna tetravalente, la bivalente y la nonavalente. Estas dos primeras, la tetravalente y la bivalente, protegen contra el BPH 16 y 18, ambos responsables del 70% del cáncer. Adicionalmente, la vacuna tetravalente protege contra el BPH 6 y 11, responsable del 90% de los condilomas o verrugas genitales. En el año 2014 se aprobó la vacuna nonavalente, que protege contra estas 4 ya conocidas y adicionalmente contra estos 5 tipos de BPH. Esta vacuna nonavalente protege contra el 90% del cáncer de cuello uterino y 90% de los condilomas y verrugas genitales.
¿Cómo se realiza una vacuna contra el VPH? No sé, esta pregunta, si yo le estoy poniendo el virus vivo atenuado a la paciente, por lo tanto puedo aumentarle el riesgo de infección. Pues bien, no es así. Las vacunas contra el VPH, lo que se aísla primero es el ADN del virus natural, y de este ADN solamente se clona el gen L1, que codifica esta proteína que es la encargada de formar la cápside viral. Esta proteína L1 de la cápside se introduce en un plásmido, el cual contiene este gen L1 en una célula eucariótica, y lo que va a hacer, se va a transcribir en ARN mensajero. Entonces lo que va a hacer la célula es traducir este ARN mensajero y formar las proteínas L1 de la cápside viral. Estas proteínas se van a recombinar, se van a autoensamblar, y lo que van a formar es la cápside viral. La vacuna lo que hace es, se coloca solamente el gen L1, y lo que hace el cuerpo es generar anticuerpos contra la cápside viral. En esta vacuna no se introduce el ADN del virus, por lo que no hay ninguna posibilidad de poder con la vacuna infectar a la paciente. Luego, estas proteínas o estas partículas parecidas a los virus se purifican y son las que se utilizan para provocar la respuesta inmune en la paciente. ¿Cuáles son los beneficios y el valor de vacunar contra el VPH? Pues bien, en el año 2007, el año 2006 se aprobó la vacuna tetravalente, un año después la vacuna bivalente, y se lanzaron al mundo. Inicialmente, en estos programas apenas se iniciaron los programas de vacunación, el primer impacto, o el impacto más rápido, es disminuir la infección de VPH en adolescentes, en mujeres jóvenes. Y lo primero que tenemos en este grupo etario es la incidencia de condilomas y verrugas genitales. Por lo que a corto plazo, lo primero que hemos visto es la reducción en la incidencia de condilomas y las tasas de infección por los diferentes tipos de VPH en adolescentes y mujeres jóvenes. En un plazo intermedio, lo que estamos viendo es una reducción de la incidencia de lesiones intraepiteliales, sobre todo las de bajo grado. Lo otro, vamos a disminuir los resultados de Papa Nicolau normales, y por ende vamos a hacer menos procedimientos en estas pacientes. Y a largo plazo lo que vamos a ver es una reducción tanto en la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Este es un estudio en el cual se reclutaron mujeres jóvenes de 13 a 26 años con vida sexual, del año 2006 a 2014. De este año 2006 fue antes de la introducción de la vacuna, que fue llamada L1. La ola 2 del corte fue 3 años después de la introducción de la vacuna, y la ola 3, 7 años después de la introducción de la vacuna. Y lo que se evaluó en este estudio fue evaluar la incidencia del VPH, incluidos en la vacuna tetravalente. Y durante los primeros 8 años de la introducción de la vacuna, la prevalencia de los VPH contenidos en la vacuna disminuyeron en más del 90% en mujeres jóvenes vacunadas completamente. Este estudio ve la disminución de la prevalencia de los de VPH incluidos en la vacuna en mujeres sometidas a pruebas de tamizaje de cáncer de cuello uterino en los Estados Unidos. De acá se ve en el año 2007, antes de la introducción de los programas de vacunación, en un color gris claro, el corte del año 2012 y 2013, 5 años después, el año 2015 y el 2016. Tanto en mujeres, hubieron dos grupos, mujeres de 20 a 24 años y 25 a 29 años. En las mujeres más jóvenes, antes de la introducción, lo que se vivió es una disminución de un 78% de la prevalencia de los VPH 6, 11 y 16 y 18, cuando se compararon mujeres vacunadas versus las no vacunadas. Sí es verdad que en las mujeres de 25 a 29 años hubo una reducción, este grupo de mujeres no habían sido vacunadas, sí es verdad que se vio una reducción
podríamos estar hablando de una protección de rebaño, una protección de grupo. ¿Cuál es el impacto y la efectividad en verrugas genitales? El primer impacto, ¿cuál es? La reducción del BPH. Al vacunar, lo que vamos a ver después de edad de niñas, entre los 9 y los 13 años cumplidos, es que cuando ellas van a iniciar su vida sexual, en los controles la idea es no encontrar el BPH, tal cual sucedió en este estudio norteamericano. El otro impacto también es ver cómo vamos con las verrugas genitales, que es lo primero que se presenta en estas pacientes. Este es un estudio australiano en la cual se proporcionó la vacuna tetravalente a niñas de 12 y 18 años y mujeres menores de 26 años en los años 2007 al 2009. Hay que recordar que Australia fue el primer país en el mundo que apenas salió la vacuna, lo introdujo en su programa de vacunación nacional y lo hizo a gran escala. La tasa de absorción de la vacuna en sus programas de vacunación escolar son excelentes. Y al final de esta ponencia, en unos minutos, voy a hablar cómo están ahora, cuál ha sido el impacto en la vida real en Australia. Y ellos al inicio vacunaron a mujeres menores de 26 años hasta el 2009 y del año 2010 solamente a niñas de 12 a 13 años. Actualmente ellos tienen la vacunación universal tanto a niñas y niños. Pues bien, lo que se vio fue después de los programas de introducción, el impacto de la disminución fue muy importante en niñas, en hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres, mientras que se mantuvo estable en varones que tenían sexo con varones, ya que este grupo no fue vacunado en ese momento. Y 4 años después de la introducción de los programas de vacunación nacional, Australia empieza a hablar de la desaparición de las verrugas genitales, y esto se está viendo en mujeres menores de 21 años para el año 2007 con una alta prevalencia, para el año 2011 con una disminución de solamente el 1.9% de mujeres menores de 21 años, y en varones que tienen sexo con mujeres una reducción en la misma cantidad. Mientras que en hombres que tienen sexo con hombres se mantiene casi igual. Este es otro estudio en la cual demuestra que las verrugas genitales son raras en mujeres jóvenes australianas y en hombres heterosexuales. Los estudios iniciales hablamos de 4 años, esto ya es 7 años después del lanzamiento de los programas de vacunación nacional. En marcado contraste, y sigue siendo común en hombres que tienen sexo con hombres, ya que este grupo no ha sido vacunado. Pues al 4 años ya hubo una disminución, 7 años es una enfermedad bastante rara en la población vacunada, en la población femenina vacunada en Australia. En mujeres menores de 21 años, del 18.4 al 2005 al 1.1% para el año 2014, donde ellos ya hablan de la desaparición de esta enfermedad. Este es un metaanálisis que habla acerca de cuál es el impacto de la vacuna tetravalente para el desarrollo de verrugas genitales. Y este es un metaanálisis donde revisaron 16 publicaciones sobre el impacto y la eficacia de la vacuna tetravalente en las verrugas genitales, y lo que se encontró fue una reducción del 92.6% de la incidencia en todas las mujeres que fueron vacunadas, pero tuvieron todas las dosis de la vacuna. Por eso el hincapié es en donde la tasa de absorción, no es absorción, sino absorción a la vacuna fue del 70% para las 3 dosis. Las mayores reducciones se registraron en países que cumplieron con la vacunación total gracias a su programa de vacunación escolares. Tal es así que la cobertura de 12 a 17 años de esta vacuna tetravalente en Australia logró una disminución significativa en el diagnóstico de esta patología en las mujeres australianas. Aquí vemos que ninguna
de las mujeres vacunadas contra el VPH fue diagnosticada de verrugas genitales en el seguimiento en el tiempo. El impacto y efectividad de la vacuna tetravalente es una revisión a 10 años en el mundo real. Y lo que estamos viendo, publicaciones de enero de 2007 a febrero de 2016, publicaciones australianas, de Dinamarca, Colombia, Estados Unidos, Francia, y los resultados de todos estos estudios es una reducción de las infecciones por VPH 6, 11, 16 y 18 en el 90%, reducción de verrugas genitales 90%, reducción de anormalidades citológicas de bajo grado 45% y reducción de anormalidades citológicas de alto grado en un 85% cuando se compararon con la población de la misma edad antes de la introducción de la vacuna. ¿Cuál es el impacto y la efectividad en lesiones precancerosas? Pues bien, la vacunación contra el virus del papiloma humano está cambiando la epidemiología de las lesiones de alto grado de cuello uterino en Australia. Y vamos a ver que mujeres menores de 20 años, de 10.9 por 1000 en el año 2006, el año previo a la vacunación, se redujo a 5 en el año 2013. O sea, hay una reducción importante. Desde el año 2008, mujeres de 20 a 24 años, históricamente el grupo más afectado, disminuyó del 21.1 a 13.5 del año 2008 a 2013. Entonces se está cambiando ya la historia natural de estas lesiones de alto grado. Y si es verdad, y acá muchos de estos estudios son australianos, pues es el primer país que ha introducido la vacuna en su país, en este país, con una alta absorción a la vacuna. Su población que llega a la cobertura total, la población escolar supera el 90%. Es por eso que este país nos enseña a todos los demás lo que debemos hacer. Esta revisión sistemática y metaanálisis actualizados incluye más de 60 millones de personas y hasta 8 años de seguimiento posterior a la vacuna. Los resultados de este metaanálisis muestran evidencia convincente del impacto sustancial de los programas de vacunación contra el VPH en las infecciones para NIC2 o más entre niñas, mujeres y sobre el diagnóstico de verrugas anogenitales en niñas, mujeres, niños y varones. Además, los programas con vacunación de múltiples cohortes y alta cobertura de vacunación tuvieron un mayor impacto directo y efectos de rebaño. Acá en nuestro país, hasta antes de la pandemia, nosotros podíamos decir que lo habíamos logrado. Estábamos llegando a ese ansiado límite del 90% de vacunación. El año 2019 fue crucial para nosotros. El año 2019 por primera vez se llegó. Vino la pandemia y otra vez hemos vuelto hasta antes de la introducción de la vacuna. Realmente todavía falta mucho. Y lo único que sí es verdad que ahorita los programas no están funcionando en los colegios, pues es responsabilidad de nosotros, los proveedores de salud, informar a los padres para que lleven a sus hijas y a sus hijos a los centros de salud. Firman el consentimiento y ellos pueden ser vacunados. El impacto poblacional y protección de rebaño tras la introducción de los programas de vacunación de VPH. Estos metaanálisis actualizados muestran que a 5 y 9 años de seguimiento posterior a la vacuna, hubo una disminución significativa del NIC2. Entre las mujeres que fueron tamizadas, cuanto más jóvenes hubo mayor. Vemos que de los 13 a los 19 años hubo una reducción del 51% en NIC2 o más. De 20 a 24 años, una reducción del 31% y más. Y acá vamos a hablar que de 25 a 29 años este grupo etario no fueron vacunados y lo que hay es se mantiene casi igual. Este es otro estudio donde se ve la incidencia de la vacuna tetravalente en el seguimiento. Y acá lo que se vio es la infección por el VPH relacionados al NIC2 o más. De una población de 2.121 mujeres vacunadas, no hubo ningún caso
que tuviera NIC2 o más o infección por el VPH 16 y 18 que ya causó este NIC2. La efectividad de la vacuna fue 100%. Este es un estudio tailandés publicado en Eurogin en el año 2018. ¿Cuál es el impacto y efectividad en cáncer? Pues bien, este es un estudio sueco que fue un estudio en casi toda su población. No sé si es un país tan chiquito que alguien hoy en día se muda y se va a otra casa y va sin despedirse y a las 4 horas están llamando, oye, fulanita se mudó por acá. Casi todos se conocen allá. Este fue un estudio a toda su población. Y acá dividieron en dos grupos. Poco más de medio millón de mujeres que recibieron al menos una dosis de la vacuna tetravalente y 1.150.000 mujeres que no recibieron la vacuna tetravalente. Pues acá vieron los dos grupos y los compararon cuál fue la incidencia de cáncer. Y acá vemos que la incidencia de cáncer en la población no vacunada fue 538 casos y en la población vacunada 19 casos. Hay que recordar que la vacuna tetravalente protege contra el 70% del cáncer y la nonavalente contra el 90%. En ninguno de los dos casos es al 100% contra todos los 14 tipos de VPH de alto riesgo. Y en esta población de estos 19 casos, solamente 2 casos fueron de mujeres que recibieron la vacuna antes de los 17 años. Y las mujeres que fueron vacunadas entre los 17 y los 30 años fue de 17 casos. Lo que nos dice es de que cuanto más joven es vacunada la paciente, mayor la protección. La reducción fue del 86% de la reducción de casos de cáncer de cuello uterino en este estudio sueco que fue en toda su población. Efectividad de la vacuna frente al cáncer en Finlandia. Vemos que en las mujeres vacunadas 0 casos 7 años después de la introducción de la vacuna y mujeres no vacunadas la incidencia fue de 8 por 100.000 habitantes y en las mujeres vacunadas fue de 0 por 100.000 habitantes. El impacto en la edad y vemos pues de que disminuye el cáncer de cuello uterino en mujeres más jóvenes. Este es el estudio Esperanza que ya se cerró para hablar de mujeres con NIC2 o más que fueron sometidas a una conización. Luego se hizo el seguimiento de estas pacientes y la vacunación contra el VPH. ¿En qué consistió ese estudio? La conizaba, al mes de la conización se le iniciaba la vacunación y la seguíamos esta paciente durante hasta 12 meses después. Y lo que se vio, hasta 4 años después de que se cerró el estudio, vimos que la disminución de la persistencia y la recurrencia de enfermedad fue muchísimo menor en la población vacunada que en la población no vacunada. Vimos en la población vacunada 2 casos, un caso fue por el VPH 82 y otro por el VPH 33. Hay que recordar que estas pacientes fueron vacunadas con la tetravalente, por lo que hay un riesgo de la reducción del cáncer tras la conización con la vacuna de un 81.2% de la reducción de la persistencia o recurrencia de la enfermedad cuando hacemos una conización por lesiones intraepiteliales de alto grado. Estamos hablando de NIC2, NIC3 y carcinoma in situ. Y este es un metaanálisis que evaluó la vacunación después de la conización. Fueron 10 estudios que muestran una reducción significativa del riesgo para desarrollar nuevas lesiones de alto grado cuando vacunamos después de la conización. ¿Y cuál es la hipótesis para ver cómo podría la vacuna proteger contra la reducción? Y es que cuando
Vacunamos, operamos a la paciente, retiramos la enfermedad producida por el virus que está en esta zona de transformación. Nosotros lo que hacemos es retiramos con la conización esta zona de transformación. Pero los virus sabemos que pueden estar en cualquier parte del tracto genital, tanto del hombre como de la mujer. Cuando los vacunamos a estas personas, lo que hacemos es de que estos, en la persona susceptible, va a evitar la infección para nuevas, o sea, va a evitar las futuras nuevas infecciones en las mujeres vacunadas, mientras que en las mujeres no vacunadas, pues se puede reiniciar el mecanismo. Si es verdad que no va a prevenir todas las recurrencias, vaya que no tanto la vacuna tetravalente como la nonavalente, repito, protegen contra el 70 y 90% de los VPH que producen el cáncer y lesiones de alto grado. La vacuna me sirve como para tratar las lesiones de bajo grado o alto grado, no sirve. Vacunas contra el virus del papiloma humano. Esta es una revisión actualizada, este es un estudio chino, en la cual la vacuna nonavalente demostró un 90% de la disminución de la incidencia de cáncer vulvar y un 80-85% de cáncer de vagina. Las neoplasias malignas de orofaringe, cavidad y laringe en hombres asociados al VPH son 4, 2 y 7 veces más altos que en mujeres, y la gran mayoría de los casos relacionados por los VPH cubiertos por la vacuna. El papiloma virus humano se encuentra en el 90% de los carcinomas anales en mujeres y 75% de los hombres. Y hay que recordar que no necesariamente tienen que ser homosexuales. El estudio de la Sociedad de Gastroenterología en varones heterosexuales, no homosexuales, con cáncer de ano, en ellos se encontró el VPH16 como principal protagonista del desarrollo del cáncer de ano en varones heterosexuales, siendo los VPH más comunes los 5 de alto riesgo contenidos en la vacuna nonavalente. Para terminar, Australia nos ha enseñado a todo el mundo lo que debemos hacer, es poner la vacuna dentro de los programas de vacunación, pero donde las tasas de absorción a la vacuna tienen que ser altas. Si son altas, vamos a poder hablar como ellos, se van a declarar libres de cáncer de cuello uterino para el año 2028, donde van a encontrar unos pocos casos por 100.000 mujeres cada año, ya que Australia le ha dicho al mundo, esto es lo que tienen que hacer. Y la vacuna está disponible aquí en el Perú. Es el derecho de la niña ser vacunada, es el derecho de la niña no tener cáncer de cuello uterino. Y también hoy en día el Ministerio de Salud ya aprobó la vacunación contra el VPH de niños entre 9 y 13 años de edad. Entonces podemos decir que también es el derecho de esa niña y de ese niño a no tener cáncer relacionados al virus del papiloma humano. Recuerden que la vacuna es un derecho de la niña a no tener cáncer, es un derecho de esa niña a querer vivir sin cáncer, ya que este virus afecta mucho más a mujeres que a hombres, y al fin el Ministerio de Salud aprobó también la vacunación en niños entre los 9 años y 13 años. Tanto niñas y niños desde los 9 años hasta los 12 años, 11 meses y 29 días van a recibir las 2 dosis de la vacuna. Muchas gracias por haberme escuchado y doy pase a la otra Soledad García si hubiera alguna pregunta. Sí, gracias por tu excelente exposición. Yo sé que de acá muchos, tanto mujeres como varones, van a salir a vacunarse. A ver, tenemos aquí una pregunta. Niñas que hayan completado su esquema de vacunación con la vacuna bivalente, ¿pueden recibir un refuerzo para los otros como la tetravalente o multivalente? A ver, si una niña estamos hablando de que la vacuna bivalente entró aquí en el Perú en el año 2007, 2009, por ahí, y solamente estuvo 2 años. Después de eso se está usando la tetravalente.
Entonces, si una paciente recibió la bivalente o la tetravalente, tienen que pasar 2 años para que reinicie las 3 dosis de la vacuna nonavalente. No es de que yo recibo una dosis o de la vacuna tetravalente y completo con la nonavalente, no, tiene que completar con la que terminó y después de 2 años esa paciente puede vacunarse con la nonavalente. En ninguna de las 3 vacunas, ni la bivalente, ni la tetravalente, ni la nonavalente, existen dosis de refuerzo. No hay dosis de refuerzo. Completan su vacunación y ahí quedó para siempre. Hasta el momento, ya a ver, los estudios Patricia se cerraron en el año 99. Estamos hablando que ya tenemos casi 24 años de seguimiento con la vacuna, y en 24 años, tanto los estudios de Patricia como Futura, no es necesario poner una dosis de refuerzo. ¿Cuántas dosis se considera actualmente para proteger a las niñas? ¿2 o 3? Entre los 9 años hasta los 12 años, 11 meses y 29 días, 2 dosis. 2 dosis, niños y niñas. 13 años cumplidos hasta los 45 años de edad, 3 dosis. Hombres y mujeres. ¿Qué consideración tendríamos, por ejemplo, en el caso de las verrugas laringeas, la papilomatosis laringea, ¿no? De vacunar a niños de menos de 9? Esa es una buena pregunta. Y me ha tocado participar en algunas juntas médicas, ¿no? No solamente niños, sino también adultos mayores, personas que pasen los 45 años. Son adultos mayores que tienen condilomatosis laringea recurrente. Es verdad, esto es más frecuente en niños, y son niños que están yendo al servicio de otorrinopediatría para que les hagan cordectomías con láser por esto. Pues bien, sí, se puede vacunar. Se puede vacunar y tenemos de todo un poco, ¿no? O sea, funciona en algunos casos, no en todos, pero sí se puede hacer. Cuando vemos riesgo-beneficio, más son los beneficios que los riesgos que recibe el paciente, y sí pueden ser vacunados, bajo junta médica multidisciplinaria. No porque yo, a título personal, lo digo, tiene que ser necesariamente por junta médica multidisciplinaria. Y la pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Qué efectos secundarios puede haber? Siempre la mamá pregunta. Había puesto esa lámina, pero después la retiré, porque, o sea, no quería extenderme en el tiempo. En el año 2017, la Organización Mundial de Salud declaró que una de las vacunas más seguras que ha inventado el hombre son contra el VPH. Es una de las vacunas más seguras. Cuando salieron las vacunas, estamos hablando en el año 2007, cuando se lanzaron al mundo en el año 2006, sabemos bien que el grupo antivacunas es un grupo bastante fuerte y bastante grande en el mundo. Inicialmente salió de la vacuna de todo, que era responsable de Guillain-Barré, neumonolítica, algunas enfermedades autoinmunes, pero como todo en el mundo, y nos hizo recordar mucho cuando salió la vacuna contra la hepatitis, ¿no? Fue exactamente lo mismo, ¿no? Que nos iba a salir un tercer ojo en la frente, y lo mismo que sucedió con la vacuna, contra la vacuna contra el COVID. Incluso hubo una serie de eventos diagnosticados, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? Que vacunaron y masivamente se desmayaron las niñas. Bueno, esto fue un efecto de pánico, ¿no? No es que la vacuna produzca esa. Lo que la vacuna, su mayor efecto adverso que va a producir la vacuna es dolor en la zona de aplicación o un cuadro inflamatorio. Los casos de eventos adversos no superan el 1 o 2, en ningún caso es 4 o 5 o 3. Si no son lesiones muy leves, ¿no? Que es dolor en la zona de aplicación, hinchazón, enrojecimiento, que ponemos paños con agua fría o un paracetamol. La pregunta es, si una mujer adulta
adulta completó 2 dosis de tetravalente, ¿cuánto tiempo como máximo debe pasar para la tercera dosis? Y otra pregunta que yo te pondría es, una niña que hizo una dosis antes de la pandemia y ahora 2 años después quiere completar su esquema. Muy bien. Yo le sugeriría, si usó la vacuna tetravalente, que la complete. O sea, deben de completar las 2 dosis. Y después de 2 años pueden reiniciar con la nonavalente. Pero es importante completar. Ahora, sí es verdad que hay algunos estudios que todavía son muy débiles con una sola dosis, pero todavía son muy débiles. Falta aún más estudiar esto, como para decirle que si recibió una dosis durante la pandemia, que podía reiniciar o volverse a vacunar, reiniciar las 3 dosis si supera los 13 años con la vacuna nonavalente. La primera pregunta, ¿cuál fue, Soledad? Si una paciente adulta completó 2 dosis de tetravalente, ¿cuánto tiempo como máximo debe pasar para la tercera dosis? A ver, la idea es que reciba la vacuna dentro del año, las 3 dosis. La idea es que reciba dentro del año las 3 dosis. Si ya pasó el año, la idea es que complete las 3 dosis, pero siempre es muy importante que sea dentro del año, de haber iniciado la primera dosis. Muy bien, excelente exposición, Lina. Gracias por Soledad. Participar, gracias por colaborar. No, a ti gracias por la invitación y cuando guste, encantado. Muy buenas tardes y voy a seguir escuchando que están maravillosas las charlas.